Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy abordaremos uno de los desafíos biológicos y médicos más formidables de la neurogenética, los avances en enfoques terapéuticos génicos y celulares para la enfermedad de Huntington. A lo largo de esta presentación, transitaremos desde la intrincada fisiopatología molecular hasta las terapias de vanguardia que prometen cambiar el paradigma de esta devastadora enfermedad neurodegenerativa incurable hasta el día de hoy. Prepárense para un recorrido fascinante y riguroso en la intersección exacta de la genómica, la bioingeniería y la neurología clínica. Como podemos observar en el cronograma de nuestro viaje clínico estructurado en esta diapositiva, nuestra ruta está meticulosamente trazada. Iniciaremos estableciendo los fundamentos de la patogénesis y el fenómeno de la expansión somática. Posteriormente, evaluaremos la intervención génica, dividida en terapias no selectivas y terapias aleloselectivas, como los oligonucleótidos antisentido, para luego analizar el ARN interferente y los moduladores orales. Avanzaremos hacia la edición de precisión genómica, evitando los nocivos cortes de doble cadena. En nuestra frontera celular, debatiremos los retos del reemplazo neuronal, la actual controversia astrocítica y el soporte microambiental. Finalizaremos integrando todos estos conocimientos en una matriz terapéutica clínica que servirá de brújula para la futura toma de decisiones médicas. Profundicemos en la patogénesis y en las dianas moleculares limitantes. El concepto clave radica en la expansión inestable de tripletes citosina, adenina, guanina, o CAG, en el gen de la huntingtina, localizado en el cromosoma 4. Esta mutación genera una doble catástrofe celular, una ganancia de función tóxica de la proteína mutada y una pérdida de función vital de la huntingtina silvestre. Clínicamente, nos enfrentamos a una paradoja fascinante. Si bien la longitud del CAG heredado dicta la edad de inicio del paciente, la duración posterior y la gravedad de la enfermedad dependen críticamente de la expansión somática continua en los tejidos a lo largo del tiempo. Anatómicamente, el daño es exquisitamente selectivo. Afecta de manera devastadora a las neuronas espinosas medianas estriatales, o MSN, en gran parte debido a un severo déficit en el transporte anterógrado del factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Como utilidad clínica emergente, el gen de reparación de mal apareamiento, MSH3, se posiciona como una diana prioritaria. Silenciar este gen nos permitiría frenar la letal expansión somática en etapas presintomáticas. Analicemos ahora las terapias génicas de primera línea, específicamente los oligonucleótidos antisentido, o ASO. Como podemos observar en el detallado esquema central de la diapositiva, estos fragmentos sintéticos se unen directamente al ARN mensajero para promover su degradación mediada por enzimas. Inicialmente, el enfoque no selectivo, representado por el fármaco tominersen, generó una inmensa expectativa. Sin embargo, la literatura médica nos expone una dura contradicción. El ensayo clínico fase 3, Generation HD1, tuvo que ser suspendido. Administrar tominersen por vía intratecal redujo agresivamente tanto la proteína mutada como la silvestre, lo que, sumado a una evidente toxicidad por dosis altas, provocó una elevación alarmante del neurofilamento ligero, o NfL, un biomarcador de daño neuronal agudo. Esto nos ha obligado a pivotar hacia un enfoque de altísima precisión, la aleloselectividad. Fármacos en fase clínica como el WVE-003 representan una evolución magistral. Están guiados por polimorfismos de nucleótido simple, o SNP, silenciando exclusivamente el alelo tóxico y preservando la función neuroprotectora fundamental. La limitante clínica actual radica en que esta generación de terapias exige una fenotipificación genética sumamente personalizada para cada paciente. En esta diapositiva, el complejo diagrama celular nos ilustra nuestra segunda línea de ataque génico, el ARN interferente y las moléculas pequeñas. A la izquierda, vemos cómo vectores virales, como el virus adeno-asociado tipo 5, introducen microARN terapéutico directamente en el tejido cerebral. El concepto clave aquí es el ensayo AMT-130, administrado vía cirugía intraestriatal. Este tratamiento ha logrado, de forma revolucionaria, la estabilización de los niveles de neurofilamento ligero y un beneficio clínico sostenido con una sola intervención quirúrgica. Por otro lado,
Observen a la derecha el mecanismo de acción de los moduladores orales como Branaplam y PTC-518. Su innovación farmacodinámica es brillante. Introducen un pseudoexón para generar un codón de parada prematuro, degradando el ARN mensajero patógeno de forma sistémica y evitando punciones lumbares periódicas. No obstante, debemos ser cautos. La literatura nos advierte que moléculas como Branaplam, a pesar de cruzar la barrera hematoencefálica eficazmente, causaron neuropatía periférica severa inaceptable. Hoy, la utilidad clínica recae en el modulador PTC-518, el cual demuestra que sí es posible una dosificación oral segura sin disparar picos neurotóxicos inflamatorios. Entramos ahora al desafiante territorio de la edición genómica intracelular. El concepto clave es ambicioso. Utilizar sistemas moleculares como CRISPR-Cas9 y proteínas con dedos de zinc, o ZFP, para corregir las mutaciones patógenas directamente a nivel del ADN. Sin embargo, tal como ilustra dramáticamente la cadena de ADN fracturada e incandescente en nuestra imagen, la contradicción en la literatura es el riesgo inaceptable de los cortes de doble cadena. La nucleasa Cas9 induce estas rupturas letales, que, en neuronas postmitóticas incapaces de realizar una reparación dirigida por homología, terminan generando mutaciones irreversibles fuera de la diana, conocidas como efectos off-target. Clínicamente, la utilidad de estas intervenciones directas sobre el genoma permanente se mantiene estrictamente en fase preclínica. Hasta que no logremos resolver de manera contundente la genotoxicidad subyacente, esta estrategia seguirá siendo demasiado arriesgada para el sistema nervioso central humano. Para superar los catastróficos riesgos de cortar el ADN, la ciencia molecular ha evolucionado. Como se detalla en el modelo proteico en tonos azulados de esta diapositiva, la transición inminente es hacia la manipulación del ARN y la edición de bases. El concepto clave radica en sistemas de última generación como CRISPR-Cas13D. A diferencia de su predecesor, este sistema se dirige de forma exclusiva y transitoria al ARN mensajero, silenciando las secuencias patógenas sin tocar la hélice cromosómica. Esta solución técnica elimina tajantemente el riesgo de alteraciones genómicas colaterales. Paralelamente, la utilidad clínica brilla con los novedosos editores de bases. Al convertir de forma quirúrgica los codones CAG patógenos en codones CAA, logramos codificar exactamente el mismo aminoácido glutamina, pero prevenimos la expansión somática inestable in vivo sin requerir cortes estructurales. La proyección es innegable. Estas plataformas mitigan la genotoxicidad histórica y representan la verdadera vanguardia de la intervención segura. Dejando atrás el núcleo celular, cruzamos hacia nuestra primera gran frontera celular. El concepto clave aborda el reemplazo neuronal directo mediante células madre pluripotentes inducidas, o iPSC. En la imagen microscópica bioluminiscente, observamos estas células con un potencial fisiológico extraordinario. Al ser corregidas genéticamente in vitro, se diferencian en progenitores estriatales, capaces de formar neuronas espinosas medianas funcionales. La literatura nos marca una profunda contradicción histórica. Los trasplantes de tejido fetal, aunque demostraron ser seguros a largo plazo en pacientes pioneros hace 2 décadas, mostraron una eficacia clínica altamente inconsistente y enfrentan hoy barreras éticas globales. La utilidad clínica moderna reside inequívocamente en el uso de iPSC totalmente autólogas. Al corregir la mutación en el laboratorio antes del injerto, anulamos el temido rechazo inmunológico. Sin embargo, el reto neuroquirúrgico persiste implacable. Requerimos refinar los sistemas de deposición estereotáctica para evitar el reflujo del implante, minimizar la sedimentación y prevenir la muerte celular temprana en el estriado enfermo del huésped. Llegamos al encendido debate astrocítico, una de las controversias más fascinantes en la neuroregeneración de nuestro siglo. ¿Es biológicamente posible la transdiferenciación celular directa in vivo? El concepto clave sugiere que, utilizando vectores virales para forzar la expresión de factores de transcripción como NeuroD1 y DLX2, podríamos forzar a los astrocitos reactivos a transformarse directamente en neuronas dentro del propio estriado dañado del paciente, tal y como evoca la deslumbrante red celular dorada en pantalla. No obstante, la contradicción en la investigación es aguda.
Aunque estudios iniciales publicaron un éxito fenotípico rotundo en modelos animales, rigurosos rastreos de linaje genético publicados recientemente desmienten esta conversión. Sugieren que se trataba de errores técnicos en el marcaje celular. Nuestra utilidad clínica exige prudencia absoluta. La estrategia médica debe mantenerse anclada en trasplantes exógenos comprobados. Paralelamente, debemos enfocar esfuerzos en la microglía, cuya actividad inflamatoria exige desarrollar terapias de repoblación para limpiar la neurotoxicidad antes de cualquier implante terapéutico. Avanzando en nuestra segunda frontera celular, evaluamos el vital soporte microambiental. El concepto clave recae en las células estromales mesenquimales. Estas potentes células, representadas flotando e interactuando en el entorno tridimensional de la diapositiva, ofrecen ventajas clínicas formidables: una bajísima inmunogenicidad, la valiosa secreción de factores neurotróficos como el BDNF y la seguridad oncológica de no generar tumores intracraneales. Sin embargo, la contradicción en la literatura nos advierte que, si bien rescatan de forma impresionante los déficits motores agudos mediante neuroprotección temporal, fallan sistemáticamente en revertir el deterioro cognitivo cuando la degeneración ya es masiva. Su utilidad clínica actual nos indica que deben emplearse principalmente como formidables coadyuvantes biológicos o mediante sus exosomas purificados para acondicionar el entorno cerebral hostil. El avance clínico es palpable. Líneas patentadas como Nestacell, derivadas de pulpa dental humana, ya documentan perfiles de seguridad sistémica prometedores en ensayos de fase clínica 2. Al unificar todos estos frentes anatómicos y biológicos, llegamos a la imperiosa necesidad de una sinergia terapéutica, bellamente ilustrada en el diagrama de integración de esta diapositiva. El concepto clave es inapelable. La curación definitiva de la enfermedad de Huntington no emanará de una intervención aislada. Requerirá el asalto combinado a múltiples cascadas degenerativas. Proponemos una sinergia anatómica magistral: el cotransplante de sofisticados organoides estriatales humanos, previamente corregidos mediante edición génica para asegurar un tejido sano, implantados en conjunción con células mesenquimales inmunomoduladoras para garantizar la vascularización y el éxito del injerto. En cuanto a la sinergia molecular, la utilidad clínica nos dicta que este ecosistema celular requerirá imperativamente una agresiva repoblación microglial preparatoria. Esta visión conjunta, unificando genética de ultraprecisión y biología de células madre, define el verdadero horizonte de la neurorestauración integral. Para consolidar todo este conocimiento biológico en la práctica clínica diaria, analicemos esta matriz. Constituye un algoritmo de decisión terapéutica emergente que guiará el futuro inmediato de nuestros protocolos neurológicos. Primer escenario. Si buscamos la reducción directa de la proteína mutada con selectividad intratecal, nuestra indicación sería priorizar agentes dirigidos por polimorfismos, como el WE003, estrictamente en pacientes con genética compatible, preservando la vital huntingtina silvestre. Segundo escenario. Si la prioridad es una reducción por vía sistémica y oral, utilizaremos moduladores como el PTC518, exigiendo siempre monitorizar de cerca neuropatías y neurofilamento ligero. Tercer escenario. Para el frenado radical de la expansión somática en individuos jóvenes presintomáticos, las terapias de vanguardia dirigidas a MSH3 brindarán la ventana preventiva más invaluable posible. Finalmente, para las fases de atrofia estriatal irreversible, la sustitución tisular mediante neuronas derivadas de iPSC será la única alternativa reconstructiva, requiriendo centros de excelencia en neurocirugía estereotáctica. Estimados colegas, nos acercamos al final con estos potentes mensajes para llevar a casa. Sinteticemos nuestro viaje. Primero, la supresión de la expresión de la huntingtina mutada sigue siendo la punta de lanza, pero la medicina está transitando urgentemente de los apagones globales hacia las intervenciones alelo-selectivas guiadas por el genoma de cada individuo. Segundo, la nueva era de edición enfocada en el ARN, con la revolucionaria plataforma Cas13d y los precisos editores de bases moleculares, están mitigando por fin el riesgo catastrófico de la antigua genotoxicidad ligada a cortes de ADN. Tercero, entender e intervenir en la expansión somática a través del gen MSH3 representa quizá el salto preventivo más importante que hemos dado para dilatar el inicio clínico. Y por último,
El futuro es sinérgico. La redención neurológica llegará de fusionar impecablemente organoides estriatales humanos, soporte estromal exosomal y microedición genética de alto calibre. Concluimos nuestra sesión académica con la bibliografía fundamental de este análisis crítico. Deseo destacar de manera prominente la obra referencial e integral liderada por Xuejiao Piao y su equipo, titulada Advances in Gene and Cellular Therapeutic Approaches for Huntington's Disease, publicada recientemente en Protein and Cell en el año 2024. Como magistralmente concluyen sus autores, la inmensa complejidad fisiopatológica de esta enfermedad exige abandonar los silos disciplinares. A todos ustedes, estudiantes, residentes brillantes y especialistas consagrados. La cura definitiva para la enfermedad de Huntington no descansa en los polvorientos tratados neurológicos del pasado. Vive en el rigor metodológico, la tenacidad investigativa y la audacia de ustedes el día de hoy. Los invito a mantener viva su inquebrantable curiosidad científica. Cuestionen los viejos dogmas, impulsen ensayos clínicos audaces, y construyan el puente terapéutico que nuestros pacientes llevan generaciones enteras esperando. Muchas gracias por su atención, excelencia y profundo humanismo médico. Este vídeo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.